Apocalipsis capítulo 6. Recuerden que estamos en esta serie de predicaciones sobre el Cordero de Dios. Y estamos ahora considerando al Cordero glorificado. Al Cordero glorificado. En el día de hoy vamos a ver un poco sobre el dominio que tiene el Cordero glorificado, un dominio absoluto sobre todas las cosas, y eso es lo que vemos desplegado desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, un absoluto dominio del Cordero. Vamos a orar y vamos a comenzar a meditar en estos pasajes. En Cristo Jesús, Señor, venimos una vez más a ti. Te necesitamos, Padre, porque fácilmente nuestra mente, nuestro corazón van a ser distraídos. Pedimos tu ayuda. Rogamos, oh Padre, que nos ayudes a comprender las verdades que tú has plasmado aquí y que nuestro corazón sea estimulado, sea animado, que te amemos más, te glorifiquemos más con nuestras vidas. Pedimos, oh Señor, que al considerar estas verdades nos hables. Al considerar las aplicaciones, nosotros las vivamos. En Cristo Jesús. Amén. Así hemos visto, recuerden que el concepto del Cordero de Dios, aunque está plasmado en todas las Escrituras, de manera directa solamente encontramos en Juan capítulo 1, cuando el Señor va a iniciar su ministerio y Juan el Bautista, él va donde Juan el Bautista, que ya tenía tiempo ministrando, va donde Juan el Bautista y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos veces lo encontramos en Juan capítulo 1. Después, en diferentes partes del Nuevo Testamento, encontramos pequeñas referencias hacia el Cordero, pero no es sino hasta el libro de Apocalipsis, comenzando con el capítulo 5, es que vemos de nuevo referencias o citas directas o enseñanza directa hacia el Cordero de Dios, y hemos estado viendo eso. Hemos estado contemplando el Cordero anunciado, vimos el Cordero tipificado en Éxodo, ¿verdad? Cuando el Señor libró al pueblo de Israel de Egipto con la Pascua, y también vimos el Cordero finalmente sacrificado y resucitado, y entonces ahora estamos viendo el Cordero glorificado. Y en el día de hoy, pues, el Cordero con absoluto dominio de todas las cosas. Recuerden quién es, hasta el momento, quién es el Dios de este mundo. La Biblia enseña que el Dios de este mundo es el diablo, porque hay una verdad espiritual. El Señor le había entregado a Adán el dominio de este mundo. Le había entregado la autoridad sobre este mundo. Le había entregado la soberanía sobre este mundo. Él debía gobernar este mundo como hombre. Pero en el momento que él recibió la tentación, le dio las espaldas a Dios, su creador, con quien hasta ese momento había tenido perfecta comunión, no había pecado, excepto el pecado del diablo y aquellos que lo siguieron. Y en ese momento le da la espalda al Señor y le entrega su corazón al diablo, y lo que el Señor colocó en sus manos, lo que el Señor delegó sobre él se lo entregó a Satanás. Desde entonces el diablo tiene poder en este mundo, tiene poder sobre la gente
Incluso hemos visto en las Escrituras que tiene poder hasta sobre las cosas naturales. ¿Ustedes recuerdan el caso de Job? No fue el Señor que mandó el viento que destruyera las cosas de la casa de donde estaban los hijos de Job, sino fue el diablo que hizo eso. Fue el diablo que movió gente para que mataran a sus siervos. Fue el diablo que hizo la destrucción total de todo lo que tenía Job. E incluso el diablo fue que produjo la enfermedad que tenía Job en ese momento. O sea que el diablo sí tiene poder, pero el diablo no tiene todo el poder. Todo lo que el diablo hace está frenado por el Señor. Sí, él tiene cierto poder, el Señor le ha permitido tener cierto poder, pero ustedes saben, una verdad gloriosa nos enseña, por ejemplo, en 1 Juan 5, que aquellos que son hijos de Dios, el diablo no le toca. El diablo sí puede influir en nosotros. El diablo sí puede influir para que tomemos malas decisiones. El diablo sí puede hacer que nosotros perturbarnos. Sí lo puede hacer, pero no puede poseernos. Y jamás puede distorsionar el plan de Dios. El Señor sigue en total control. Ahora, cuando llegamos al capítulo 5 de Apocalipsis, donde es una vez más, hay un libro, ustedes recuerdan el libro que tiene los sellos y no había absolutamente nadie digno de abrir el libro y solamente el Cordero lo pudo abrir. En ese momento, el Cordero, el Señor, toma el control absoluto, ya le quita el control al diablo y de ese momento en adelante el diablo solamente hace las cosas que el Señor le dirige a hacer. Señores, acuérdense que en lo que nosotros encontramos en Apocalipsis después del capítulo 4 en adelante son cosas que no han sucedido. Son cosas, son eventos para el futuro. Nosotros lo leemos aquí y a veces podemos entender que estas cosas ya están sucediendo. Son cosas del futuro, no son cosas para ahora. Son cosas, ahora sí podemos ver circunstancias que se están dando hoy en día que están apuntando, que nos dan entendimiento de que se está acercando el momento en que estos eventos se iniciarán. Pero nosotros no sabemos ni el día ni la hora. El mismo apóstol Pablo esperaba que estas cosas iban a comenzar a suceder en su tiempo. Juan esperaba que estas cosas comenzaran a suceder en su tiempo, pero no ha sido así. Nosotros debemos mantener la expectativa de un retorno inminente del Señor Jesucristo. En cualquier momento tenemos que estar esperando y eso debe animar nuestros corazones. El Señor va a venir. El Señor va a ejecutar su voluntad. ¿Okay? Y no hay nada ni nadie que pueda interrumpir su plan ni distorsionar su plan. Estamos en buenas manos. El Cordero, entonces, vemos en primer lugar que el Cordero es soberano sobre los juicios derramados en la tierra. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro,
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, o sea, por el salario de un día; 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, son 7, recuerden, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, ya que un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte de la tierra, el 25%, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, los mártires de este tiempo de tribulación, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahí está la República Dominicana en la Biblia. Okay. Y los reyes de la tierra y los grandes se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces el primer punto es: el Cordero es soberano sobre los juicios derramados en la tierra. Él es quien dirige estos juicios sobre la tierra. Y nosotros naturalmente no tenemos tiempo para leer los capítulos 7, 8, 9 hasta el 18. En esos capítulos nosotros vemos los juicios, todos los juicios derramados sobre la tierra. Esto va a acontecer, va a suceder. Hay 7 sellos. Cuando se abre el séptimo sello, entonces vienen los juicios de las 7 trompetas. Cuando llega la séptima trompeta, se abren los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios será derramada sobre esta tierra, será derramada sobre todo lo que habrá en ese momento. Todo el mundo sufrirá la ira de Dios. Habrá tribulación sobre toda la tierra. Fíjense el versículo 2. Habrá tribulación sobre toda la tierra. Dice: este jinete que montaba este caballo blanco, como un caballo blanco. ¿Dónde más aparece un caballo blanco? Nosotros lo veremos en una próxima oportunidad. Es el Señor Jesucristo que lo va a montar. Pero esto viene un caballo blanco, es para engañar. Es para engañar, para hacer creer que es una cosa y es otra. Va a engañar a la gente en el mundo. Se va a identificar como alguien que no es, alguien favorable. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Él salió venciendo y para vencer. Él no salió con paz en su mente, salió para absoluto dominio para él.
Muchos comentaristas entienden que esta es figura del anticristo. Pero también nosotros vemos que hay guerra por todos los lados. Versículo 4. Para que quitar de la tierra la paz el caballo bermejo y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Terrible. Y es terrible ver lo que está sucediendo hoy en día en diferentes partes del mundo, cómo se matan los hombres los unos a los otros. Es terrible ver esas guerras, el odio que hay en el corazón de los hombres, hasta dónde el hombre puede llegar en su maldad. Y estimado, no creas que tú no eres capaz de eso. Todos nosotros somos capaces de la más extrema maldad. Si no llegamos ahí, es por la gracia de Dios. Pero somos capaces de extrema maldad. Y damos gracias al Señor que nos frena. También encontramos los versículos 5 y 6, una conmoción económica generalizada. Versículos 5 y 6, el caballo negro, una balanza en la mano, y entonces la economía de este mundo completamente distorsionada, donde el dinero no va a valer casi nada, donde, bueno, después nosotros hemos visto, vendrá como producto de todo esto gran hambre, desastres sobre esta tierra, muerte generalizada, versículo 8. Miré aquí un caballo amarillo, color como si fuera color de las enfermedades, de las pestes, y tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para que matar con espada, uno, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, violencia cruel, hambruna penetrante, epidemias indiscriminadas, y de alguna manera, quizás en diferentes lugares de la tierra, muchos animales se volverán incontrolablemente agresivos, violentos y feroces. No sabemos exactamente, pero acuérdense que esto es juicio sobre toda la tierra. También encontramos los versículos 9 al 11, muerte de los fieles durante este tiempo de tribulación. Habrá personas que viendo todo lo que está pasando van a mirar al Cordero, van a buscar al Cordero, y el Cordero les salvará. El Cordero los redimirá, pero estarán en el tiempo de la tribulación. Y esos fieles van a ser ejecutados, van a ser muertos, van a encontrar su muerte durante ese tiempo de tribulación. No saldrán vivos. El juicio sobre esta tierra va a ser tremendo. Esto va a suceder. Encontramos en 2 de Pedro que hay mucha gente que dice, tienen ya 2000 años hablando de lo mismo. Que el Señor viene, que el juicio viene y no viene nada. Así que nosotros hablamos, ¿verdad? Con un irrespeto tremendo. Pero ustedes saben qué? Dice la Escritura en ese pasaje de Pedro, que cuando Noé estaba construyendo el arca, porque anunciaba que iba a venir un diluvio y nunca había llovido hasta ese momento en la tierra, la gente estaba burlándose de él, de que va a ¿qué? Caer agua desde arriba. ¿Y cuándo se ha visto eso? Y la gente se burlaba de ellos. Y el pasaje dice, así como se burlaron y el juicio vino sobre toda la tierra, así sucederá también. Y la gente se burla. Pero la palabra de Dios se cumplió, se ha cumplido y se cumplirá. Ni una iota, ni una coma, ni una sola letrita va a caer a tierra en vano.
toda la palabra de Dios se cumplirá. Durante este tiempo de tribulación mundial, el Cordero seguirá redimiendo las almas. ¿No es eso glorioso? El juicio vendrá, pero el Señor seguirá redimiendo a aquellos que se arrepienten. El arrepentimiento es requisito para la salvación. Hay que arrepentirse delante del Señor. También encontramos en los versículos, desde el versículo 12 hasta el 7:2, vemos también conmoción sobre los eventos naturales. Y vemos como la luna, las estrellas, el cielo, montones de situaciones naturales, entre comillas, ¿verdad? Provocadas por este juicio que el Cordero está dominando, y el Cordero está guiando, y el Cordero está ejecutando. Todas estas cosas van a estar sucediendo. Cosas como no las hemos visto hasta ahora. Algunos dicen, no, pero todo esto, en la historia humana siempre ha habido problemas. Pero el Señor Jesucristo dijo, como nunca, como nunca. Cuando haya terremotos, mira, ha habido terremotos que han matado mucha gente. También hemos visto tsunamis que han matado centenares de miles de personas. Pero dice el Señor Jesucristo que como nunca habrá venido sobre la tierra, van a ser estos eventos. Es juicio sobre toda la tierra. Cuando nosotros vemos un terremoto, por ejemplo, en el área de Turquía, ha sucedido muchos, en China, cuando usted busca en internet historia de los más grandes terremotos, usted va a encontrar terremotos que mataron miles de personas. Por ejemplo, en Lisboa, en 1755, hubo un terremoto que tumbó la mitad de la ciudad en ese tiempo, que eso provocó un tsunami que arrasó con todo lo que quedó. Una destrucción terrible. ¿Okay? Y así ha sucedido eventos naturales. Hemos sido testigos de lo que ha sucedido recientemente en Estados Unidos, en Carolina del Norte y después en la Florida. Pero estos son localizados, son específicos, en sitios específicos. En este tiempo de tribulación va a haber tribulación y el juicio de Dios derramado sobre toda la tierra. El Cordero en dominio total de este juicio. Los 7 sellos terminan entonces en las 7 trompetas y las 7 trompetas terminan en las 7 copas. Como les dije, usted puede seguir leyendo hasta el capítulo 18. El Cordero está en absoluto control. Cuando llegan las trompetas, el Cordero está ahí, pero delega la ejecución del juicio sobre ángeles. Pero fíjense, miren, el versículo 1, de nuevo, el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello. ¿Okay? Entonces, el versículo 3, ¿cuándo qué? ¿Qué dice? Abrió. ¿Quién? El Cordero abrió. Fue el Cordero que abrió el segundo sello. Y así cada vez que nosotros encontramos, abrió el sello, es el Cordero. El único digno para abrir, tomar el libro y abrir los sellos. Al abrir el séptimo sello, que ya se abrieron todos los sellos, abre el 7 sello y ahí viene la ejecución del juicio llamada las 7 trompetas y después las 7 copas. El Cordero es soberano sobre los juicios derramados sobre la tierra. En segundo lugar, el Cordero es soberano sobre los instrumentos de ira. Él es soberano sobre los instrumentos de ira. Ninguno escapará a su control. Él los usa para ejecutar su juicio. Y lo encontramos ahí.
Cuando él abre el primer sello, entonces el jinete del caballo blanco sale. No sale antes, no sale después, sale en el momento que el Cordero lo decide. Nuestro Señor Jesús tiene absoluto poder sobre todas estas cosas. Cada uno de esos instrumentos de ira, del caballo blanco, del bermejo, del negro, del amarillo, de todo lo demás, ¿cuántos mártires en ese tiempo van a haber? ¿En qué momento? ¿Cómo van a fallecer? Todo eso está controlado y está diseñado por el Cordero. Habrá personas físicas, habrá instituciones, habrá gobiernos con poder y capacidad para maltratar a los habitantes de la tierra. República Dominicana no va a ser una excepción. Es triste pensar en todas estas cosas. Y como el mismo Cordero que estará dirigiendo estos juicios es el Cordero que está siendo anunciado desde el inicio de la creación. Y en esta iglesia se anuncia cada domingo que ese es el único que te puede salvar, el único que te puede perdonar tus pecados, el único que te puede dar vida eterna, el único que te puede librar de la condenación segura si no estás en él. Seguimos anunciando al mismo Cordero, que ahora mismo él quiere ser tu Salvador. Pero si no lo recibe como Salvador, será tu juez, tu enjuiciador. Ese mismo Cordero. En tercer lugar, el Cordero es soberano sobre los 144,000 sellados. Y eso encontramos la primera mención de los 144,000 en el capítulo 7. ¿Quiénes son? Bueno, son 12,000 testigos, siervos de Dios, de cada una de las tribus de Israel. Serán judíos, siervos de Dios que serán esparcidos por todo el mundo. 144,000 misioneros de sana doctrina. Porque si tú vas a internet y buscas cuántos misioneros hay en el mundo, te van a decir 200 y pico de mil. Pero ahí están hablando de todo tipo de doctrinas. De sana doctrina, de la doctrina que dirige a las almas hacia Cristo Jesús exclusivamente, no hay tantos. Nosotros conocemos muchas agencias misioneras de buena doctrina y lo máximo que tienen algunas son 900. La misma, por ejemplo, la agencia misionera que nos envió a los misioneros que iniciaron nuestras iglesias bautistas, la Baptist Mid Missions, en una época llegó a tener cerca de 1,700, casi 2,000 misioneros en todo el mundo. Pero hoy en día cada vez hay menos misioneros. Son como 900 y algo de misioneros. En el año 2021 estuve en la convención anual que ellos tienen. No había 900 misioneros allá, pero había muchos misioneros en esa convención. La gran mayoría pasaban de los 60 años de edad. Muy pocos jóvenes. Pero para este momento, este tiempo de juicio, el Señor no va a retirar su gracia. No va a retirar su misericordia. Al revés, va a enviar 144,000 testigos de Él sobre la tierra para predicar el arrepentimiento. Lamentablemente, igual que hoy día está sucediendo, la gente no le hace caso. Es un desafío descarado en el rostro de Dios.
es levantarle un puño al rostro de Dios. No me interesa lo que tú tienes para decir. Yo puedo más que tú. Esa es, al final del día, la actitud de la gente. Serán sus siervos y el Señor les tiene una protección especial a esos 144,000. Ellos no van a ser asesinados. El Señor los va a proteger para ellos predicar el mismo evangelio que tú y yo hemos creído, debemos creer. En cuarto lugar, el Cordero es soberano sobre los mártires de la gran tribulación. Capítulo 7, fíjense, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud. Fíjense, es importante las pequeñas palabras que utilizan las Escrituras porque dicen mucho, comunican mucho. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 9? Después de esto. O sea que hay una cronología de eventos. ¿Okay? Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Es grande de verdad la multitud. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, qué gran bendición, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esos son los mártires también de este tiempo de gran tribulación sobre el mundo. En la medida que ellos van perdiendo sus vidas, van muriendo durante este periodo de tribulación, el Señor los recoge arriba y les da un tratamiento especial durante este tiempo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Qué bendición. El Señor ejecuta el juicio, pero es un Dios de gracia y de misericordia. Ahora, ¿por qué estas personas están muriendo durante este periodo de tribulación? Porque no se han arrepentido ahora, antes de ese periodo de tribulación. ¿Se entiende? ¿Entendiste bien lo que acabo de decir? Las personas que morirán durante este tiempo de gran tribulación, aquellos que se arrepienten en ese tiempo y van a morir como consecuencia, van a morir como mártires de la fe porque no se han arrepentido ahora, antes que llegue ese tiempo de tribulación. Tú que estás aquí esta mañana, si no te has arrepentido, si no te has convertido a Cristo todavía, es tiempo de hacerlo. Y yo no estoy diciendo esto para meterte miedo. No, es para alertarte. Es una alerta. El juicio de Dios vendrá, pero la misericordia y la gracia de Dios están presentes ahora para ti. Personas que no se arrepintieron antes de este periodo de gran tribulación mundial. Pero estas personas, en ese periodo, dice, el Señor les salvará y les redimirá. Gloria al Señor por su gran misericordia, aún dentro de su juicio. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de estas verdades. Podemos aprender en primer lugar que la ira de Dios es necesaria. La ira de Dios es necesaria porque despliega su santidad y su justicia. Amados hermanos, la justicia es necesaria en toda cultura, en todas comunidades.
aquellos que hacen el mal deben recibir las consecuencias del mal que hacen. Cada vez escuchamos más, si usted está atento a las noticias, cada vez escuchamos más sobre estas grandes redes de tráfico de personas. Niños, tanto niños como niñas, desde los 3, 4 años, siendo traficados por estos malvados para ser objetos sexuales de gente tan o más perversa que ellos mismos. ¿Usted cree que no se debe ejecutar juicio sobre esas personas si no se arrepienten? Hombres malvados que andan secuestrando niños y jovencitos y jóvenes para usarlos como instrumentos de venta de órganos. Leí hace unos años atrás que a una señora que iba a viajar, estaba viajando con un bebé en brazos, y ahí en el aeropuerto, entrando ya para el avión, la agarraron. El bebé que ella tenía en brazos, de unos cuantos meses nada más, estaba muerto. Le habían abierto de aquí hasta abajo y le habían llenado el cuerpo de bolsas de cocaína y de heroína. ¿Usted cree que no debe haber juicio sobre esta tierra? Tú dices, pero yo nunca haría algo así. Sí, tú y yo somos capaces de hacer algo así. Somos capaces de hacer algo así. Quiere el Señor, en su gracia y en su misericordia, detenernos. Pero la maldad de nuestro corazón puede llegar a eso. A veces solamente falta de oportunidad. Quizás alguno de ustedes ahora llega a mi mente una película que hubo hace muchos años, Denzel Washington, que es un niño, no recuerdo de qué edad tiene, era un niño de 3, 4 años, necesitaba una operación, necesitaba ¿cómo se llama? Un corazón nuevo. ¿Y qué hizo él? Se volvió un criminal para tratar de salvar a su hijo. Violó la ley. A veces es solamente falta de oportunidad y nosotros haremos cosas increíbles. Es necesario el juicio de Dios, la ira de Dios, porque despliega su santidad y su justicia. Su santidad apunta hacia el bien y el mal, y su justicia establece que los culpables, sin arrepentirse, sean condenados, y los inocentes, si alguno, sean librados. También, número 2, la ira de Dios siempre es anunciada de antemano. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos anunciando la ira de Dios y ustedes están escuchando el anuncio, la profecía, la advertencia de la ira de Dios. El Señor siempre anuncia de antemano la ira de Dios. Es el papá que le dice a su hijo, no hagas esto, si vuelves a hacer esto, papi te va a dar pau pau. Eso es misericordia. Se está anunciando, no lo hagas. ¿Para qué? Para que no reciba pau pau. Y si el niño vuelve a hacerlo, ¿okay?
Recuerdo ver una vez a un papá con su niño que le había advertido que no hiciera y el niño volvió y lo hizo. Y entonces el papá le fue a dar pau pau y la forma que le dio fue que le agarró las manos y le dice así, no hagas eso. Ni siquiera lo tocó. O sea, era así nada más ahí en el aire. Bueno, gracias a Dios los dos muchachitos salieron muy bien. Pero creo que fue gracia de Dios. Excelente papá, el excelente papá. Eh, gracias al Señor porque Él anuncia su vida. Amados, nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la tierra y de los cielos, no quiere el castigo, Él quiere el arrepentimiento. Estos eventos funestos y desastrosos están anunciados desde hace más de 2000 años. Nadie puede alegar ignorancia y por tanto tampoco pueden alegar inocencia en ese momento. Todos estamos advertidos. Ven a Cristo, que es el único Salvador. En tercer lugar, Dios derrama su gracia con estos anuncios. Al escuchar de estos anuncios, de estas profecías, de estas advertencias, Dios está mostrando su gracia. Dios siempre es bueno, siempre. Él te comunica la verdad, créele. Estas advertencias están plasmadas en la Biblia desde hace más de 2000 años. O por lo menos de hace prácticamente 2000 años. Número 4, la figura del Cordero ejecutando estos juicios sobre toda la tierra manifiesta su gracia. La figura del Cordero manifiesta su gracia. El Cordero es Cordero porque recibió el castigo que tú mereces. La figura del Cordero te recuerda que Él quiere redimir, perdonar, salvar y librar. Es el Cordero, la figura del Cordero. Juan vio un Cordero como inmolado. Él es el que tomó el libro, el que está abriendo los sellos. Ese Cordero es Cordero para recordarnos su gracia, su misericordia. Es Cordero. Fíjense que la figura que Dios decidió mostrarle a Juan no fue un rey imponente con tremenda corona o una espada en la mano. No, fue la figura de un Cordero como inmolado. Pero ejecutando los juicios, ejecutando la ira de Dios, pero recordándote, tú no tienes que sufrir la ira de Dios. Él ya sufrió la ira por ti. Él fue a la cruz por ti. Él murió por ti. Él recibió el castigo que tú y yo merecemos. ¿No es Él digno de ser servido y alabado y adorado? Número 5, Dios derrama su gracia aún dentro de su juicio, redimiendo millones de millones. Dice ahí que su número era imposible de contar. Dentro de esos, dentro de ese juicio, el Señor redimiendo a millones de ellos, dentro de ese juicio. 6, no confundas la figura de un corderito con debilidad, en vez de entenderlo y asimilarlo como gracia. 7, estas advertencias son reales. El Cordero las va a ejecutar, pues Él domina sobre sus propias profecías. Estás advertido. Dios te está comunicando su gracia con estas advertencias.
Número 8, si el Cordero tiene dominio absoluto sobre estos eventos futuros, también los tiene sobre todos los eventos presentes, de todo lo que te está pasando actualmente. Las pruebas, amados hermanos, las pruebas por las cuales tú podrás estar pasando son invitaciones para que te acerques más a Él, porque lo necesitas. Entonces, amados hermanos, viendo el dominio absoluto del Cordero sobre todas las cosas, y de nuevo recordemos la figura, Él está como Cordero, recordando siempre. Vino ahora a mi mente la figura de la asta con la serpiente de bronce en el desierto. El juicio estaba siendo ejecutado sobre esos desobedientes, el pueblo. Pero ahí estaba la serpiente y solamente tenían que mirarla y eran salvados. El juicio está siendo ejecutado sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, pero ahí está la figura del Cordero, solamente tienes que mirarla. En arrepentimiento te salvará y te librará. Ese mismo Cordero, el que dio su vida por ti, es el que quiere administrar tu vida ahora mismo. No seas rebelde a Él. Todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, colócalo en sus manos y espera en Él. Estamos estudiando Esther en la escuela dominical, gran bendición. Y hablábamos esta mañana de cómo colocar nuestros planes en sus manos y esperar en Él. Nadie va a distorsionar su voluntad. Él tiene una voluntad que es perfecta para tu vida. A veces vienen las pruebas y no nos gustan y son dolorosas. Algunas terriblemente dolorosas. Pero siguen siendo invitaciones de nuestro Señor para acercarnos a Él. Él es bueno. Él es bueno. Y aquellos que han pasado o están pasando por pruebas muy difíciles y su corazón está entregado al Señor de veras, testifican de la bondad del Señor aún a pesar de esas pruebas difíciles. Si estás aquí y todavía no te has entregado al Señor Jesús, una vez más, el Señor te está brindando la oportunidad. Toma la decisión. Él quiere ser tu redentor en vez de tu ejecutor. Pero si no lo aceptas como redentor, Él será tu ejecutor. Fíjense la gracia de Dios, la gracia que Dios te está dando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas maravillosas verdades y porque tú, oh Señor, aún en la figura del Cordero sigues siendo y teniendo el dominio absoluto. Gracias, oh Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú quieres perdonar, redimir, salvar, librar. Estimado amigo, amiga, si estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido a Cristo, esta es absoluta oportunidad para que lo hagas ahí en tu asiento. Tú puedes pedirle al Señor Jesús que perdone tus pecados, que te libre de toda la maldad, que salve tu alma, que te dé una nueva vida. Nosotros lo único que podemos hacer por ti es lo que otros hicieron por nosotros, comunicarnos estas verdades para nosotros creerlas y aceptarlas. Pero entregarse al Señor Jesús lo tienes que hacer tú. Él es nuestro buen redentor. Ven a Él. Entrégate a Él.
Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú tienes control absoluto sobre todas las cosas y sobre nuestra propia vida. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor Jesús, por ser el Cordero de Dios. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Dios les bendiga.